Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Bienvenidos a este tiempo que Dios nos regala para seguir creciendo en el conocimiento de las Escrituras. Doy gracias a Dios porque nos permite vivir un día más para conocerle, un día más para prepararnos para la obra que Él nos ha encomendado en esta tierra, pero también para aquel día en que nos encontremos con su Hijo Jesucristo. Doy una cordial bienvenida a cada uno de ustedes y anhelo de todo corazón que tenga su Biblia, tenga su cuaderno, tenga su lápiz y en especial la disposición para el Espíritu, para que sea el Espíritu quien obre en usted y en mí y en todos nosotros. Continuamos hablando sobre el hogar y hoy vamos a hablar sobre la autoridad en el hogar. Este es un tema bastante espinoso en todos los tiempos y hoy en día mucho más. El feminismo y todos estos movimientos que se están levantando en contra del hogar atacan completamente la autoridad del hogar y si hay algo que no quiere nadie hoy en día es vivir bajo autoridad. Ni los varones quieren ser autoridad, ni las esposas quieren estar bajo autoridad, ni los hijos quieren realmente reconocer la autoridad. Hoy en día es un caos donde de alguna manera todas las leyes que se están aprobando en el mundo entero atacan completamente el núcleo de familia y en especialmente la autoridad. Porque hoy en día todo el mundo tiene libertad para decidir, todo el mundo tiene libertad para creer lo que quiere creer, para hacer lo que quiere hacer y de alguna manera las leyes se están adaptando a que nada se puede castigar, nada se puede corregir, nada se puede imponer, nada, definitivamente nada es una responsabilidad, sino que cada uno si quiere lo hace y si no, no. Pero vamos a mirar en las escrituras, porque nosotros, el pueblo de Dios, los que hemos conocido a Cristo, sabemos que hay un orden de autoridad y que aquel que nos formó nos hizo bajo su autoridad y estamos bajo su autoridad por los siglos de los siglos. Jesucristo sigue siendo el Señor de señores y el Rey de reyes. Y aunque el ser humano se rebeldice, aunque el ser humano no quiera reconocerlo como autoridad, está establecido para que todos, sin excepción todos, un día, delante de Él, de rodillas, reconozcamos que Él es el Señor, pero para muchos será demasiado tarde. Hoy en día los hogares están en decaimiento terrible porque no hay autoridad, no hay respeto a la autoridad. La autoridad no es realmente ya un valor para la mayoría. Y anhelo de todo corazón que el Señor abra tu corazón y tu mente, abra todo tu entendimiento para que abriendo las escrituras seamos convencidos, seamos humillados y seamos llevados al arrepentimiento que nos permite reconocer la autoridad delante de nosotros y servirle con respeto y obediencia. Así que vamos a orar y vamos a disponernos en las manos del Espíritu Santo para que sea Él quien nos enseñe de parte de Dios Padre y de parte de Dios Hijo. Soberano Dios y Padre eterno, Señor de todo lo que existe, a ti te damos la honra y la gloria porque tú estás por encima de todo. Tú eres soberano. Eres omnipotente, eres el eterno, el Señor de señores, el Rey de reyes, el Todopoderoso, el amo y creador de todas las cosas. Y gracias porque nos diste el privilegio de conocerte. Y hoy mi corazón se dispone, Señor, para oírte, se dispone para aprender, se dispone Dios para obedecerte, se dispone realmente para ser moldeado por ti y aún para ser humillado delante de ti, Señor, en obediencia a ti. Oro Dios para que cada uno de nosotros como pueblo tuyo podamos tener la disposición que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo Dios se humilló y estando en esta condición de hombre bajó más abajo, se hizo siervo y estando en la condición de siervo tomó una decisión de ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz, sujeto a la autoridad, sujeto realmente a ti, oh Padre Celestial, sujeto a la dirección de tu Santo Espíritu y al cumplimiento de las Escrituras. Y ruego para que ese sentir que hubo en Cristo Jesús lo haya también en mí todos los días de mi vida y lo haya en el corazón, Dios, de cada uno de los que hoy escuchan, de hoy de los que estamos delante de ti, estudiando tu palabra, aprendiendo de ti, escuchándote a ti y con disposición, Dios, para que tu Espíritu obre en nosotros tu voluntad perfecta. Descansamos en ti con gratitud y me encomiendo en tus manos con gratitud y ruego que hables a mi corazón y a través de mí al corazón de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
En este tiempo, realmente, como les decía antes, cuando el feminismo ha permeado básicamente todas las esferas de la sociedad y en especial la familia, se hace necesario que nosotros seamos conscientes y especial al varón, hacer consciente al varón del papel, la responsabilidad, la posición que Dios nos ha asignado dentro del hogar. Por esta razón, amados hermanos y amigos, debemos acudir a las Escrituras, acudir a la palabra de Dios para conocer cuál es la voluntad de Dios en medio de este mundo en que vivimos, pero en especial conocer la voluntad de Dios en cuanto a la autoridad o el papel asignado al varón dentro de su casa, dentro de su hogar. La palabra de Dios enseña abiertamente y ampliamente todo concerniente a la responsabilidad que tenemos como varones delante de Dios, al ser varones, al ser esposos, al ser padres, al ser pastores, al ser administradores del hogar en general. Y de hecho, al ser administradores de la creación que Dios nos ha encomendado, que Él hizo realmente para la gloria suya y para la administración del ser humano. La autoridad no es algo impositivo, la autoridad es algo delegativo. La única autoridad suprema y la autoridad que está por encima de toda autoridad es Dios. Y todo lo que no se ajuste a Él está en contra de Él. Todo lo que no se ajuste a Él viene del otro lado, viene de Satanás. Todo lo que no se ajuste a lo que es conforme a las Escrituras será conforme a Satanás. Y estimado amigo, especialmente que escucha, un día le vamos a dar cuentas a Dios. Un día vamos a estar delante de la presencia de aquel que recibió la autoridad para juzgar a todos y debajo del cual se están colocando todas las cosas. Y algún día, muy pronto, todos sus enemigos serán puestos bajo sus pies para ser juzgados. Y allí toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor. Él es el Rey de Reyes, es la autoridad suprema, pero para la mayoría será demasiado tarde. Ya no habrá opción de arrepentimiento. Ya no habrá vuelta atrás. Solo habrá remordimiento y juicio por los siglos de los siglos, porque desafiaron la autoridad suprema, desafiaron al hacedor de todas las cosas, desafiaron al Dios vivo y verdadero. Los seres humanos engañados por Satanás, engañados por falsos dioses o por las mentiras del enemigo, ha ido en contra de la verdadera autoridad, ignorando que la verdadera autoridad tiene autoridad para llamar a todos a dar cuentas y vamos a rendir cuentas. Así que cuando hablamos de la autoridad, vamos a 1 Corintios, por favor, primero. Capítulo 11, primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 3. Y vamos a mirar que realmente la autoridad que a nosotros se nos ha concedido es una autoridad delegada, una autoridad que viene del orden divino. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, en el seno de la Trinidad, ellos decidieron en orden con la creación ponerse en el uno bajo la autoridad del otro. Los tres siendo uno, los tres siendo iguales, los tres siendo una sola esencia, se pusieron el uno bajo la autoridad del otro para este plan salvífico, para este plan redentor y para el orden de la creación. Y como Dios nos hizo a nosotros a imagen y semejanza de Él, Él nos puso también los unos bajo la autoridad de los otros, como en Él se da esto. No porque los unos sean mayores que los otros, sino sencillamente por un orden establecido para que todo funcione de manera correcta. Primera carta a los Corintios, capítulo 11. Mire lo que dice la Escritura, versículo 3. Quiero que sepáis, escuche, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. No hay un hombre en la tierra que esté sin autoridad. Aún el más rebelde de todos está bajo la autoridad de aquel que lo gobierna todo y su nombre es Cristo Jesús, el Hijo del Dios viviente, el que murió en la cruz por nosotros, el que fue sepultado y resucitó y venció la muerte, a Satanás, al pecado, a todos nuestros enemigos. Él es el Señor, la cabeza de la iglesia, el creador del universo. Él es la autoridad suprema del varón. Por eso dice, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios la cabeza de Cristo. Dios Padre es la cabeza de Cristo.
Hay un orden establecido, unos niveles de autoridad donde están los unos debajo de los otros, no por señorío, no por manipulación, no porque los unos sean superiores que los otros, no, solamente es un orden establecido por Dios donde se le delega al otro una responsabilidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ninguno de los tres es mayor que el otro. En esencia son iguales, pero el uno se puso bajo la autoridad del otro para el propósito de Dios, el plan de Dios y en especial para la redención de nosotros los seres humanos. Dios Padre es la cabeza de Dios Hijo y Dios Hijo y Dios Padre son la autoridad del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo decidió también estar bajo la autoridad del Padre y del Hijo y hacer solamente la voluntad de ellos dos, así como Cristo hace solamente la voluntad del Padre, pero a través de la dirección, la guía y la llenura del Espíritu Santo. Ustedes pueden ver que la vida de Jesús fue toda realmente en obediencia al Padre. Jesús nunca hizo nada, ninguna acción por voluntad propia y nunca salió una palabra de su boca que no fuera del Padre. Nunca salió una palabra de su boca como autoría propia de él. Él exactamente habló, dijo lo que el Padre le dijo que dijera. Por eso en muchas ocasiones guardó silencio y aunque era motivado y presionado a hablar, él guardó silencio. Como oveja fue llevado al matadero, no abrió su boca. Él enmudeció porque le fue prohibido hablar en esos momentos, por lo tanto no habló, pero cuando tuvo que hablar, él habló. El Espíritu Santo de igual manera, vamos a leer por favor, sin perder 1 Corintios 11, vamos a leer en el Evangelio de San Juan, porque Dios quiere que nosotros entendamos que de la misma manera que funciona la autoridad en el cielo, en la unidad de la Trinidad, así debe funcionar entre nosotros, en especial en el hogar. Especial el hogar, porque el hombre fue hecho a imagen y semejanza del Dios viviente, del único Dios viviente. Voy a leer en San Juan capítulo 12 para hablar primero del Hijo. Jesús dice estas palabras en San Juan capítulo 12, versículo 49 y 50. Porque yo, dice, yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él vino bajo la autoridad del Padre, enviado por el Padre, con autoridad delegada con el Padre, con una misión dada por el Padre, en el tiempo del Padre. Dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento. Él me dijo exactamente lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Un fiel mensajero de Dios Padre es el Hijo. Un varón bajo autoridad y sujeto a autoridad. Ahora, en San Juan capítulo 16, vamos a San Juan capítulo 16, el versículo 12 hasta el versículo 15 dice la Biblia. Jesús dice a sus discípulos, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Escuche, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. El Hijo sujeto al Padre en todo. El Espíritu Santo sujeto al Padre y al Hijo en todo. Esto es básicamente autoridad delegada, niveles de autoridad. El varón no es menos que la mujer y el varón y la mujer no son menos que los hijos. Delante de Dios no hay acepción de personas. Los unos no son más que los otros porque todos somos hechura suya, creación suya. Y si hemos creído en Cristo, todos somos hermanos en el mismo nivel. Hijos de Dios todos, con los mismos privilegios todos, con las mismas bendiciones todos, con dones distintos en el operar del Espíritu Santo, pero con los mismos privilegios delante de Dios. Por eso el texto de 1 Corintios 11, cuando dice, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón,
Y el varón es la cabeza o la autoridad de toda mujer, como Dios es la cabeza de Cristo, la autoridad de Cristo. Estos niveles de autoridad, Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo, varón, mujer, hijos, siervos y al final las cosas materiales. Porque todo está bajo autoridad. Si esto se respetara, el mundo funcionaría perfectamente. Si realmente nosotros decidiéramos ponernos bajo autoridad, las cosas funcionarían bien. Si cada varón se sometiera a Cristo como Cristo está sometido al Padre, el varón funcionaría en todos los aspectos como padre, como esposo, como pastor, como delegado, como proveedor, como cuidador. Bueno, en todos los roles funcionaría. Si la mujer se sometiera al varón como Dios lo ha ordenado, sería una excelente esposa y también sería una excelente madre, una excelente empresaria en casa, una excelente mujer administradora en todos los aspectos. Porque la autoridad protege, la autoridad guarda, el mantener el orden trae bendición, gran bendición a aquellos que realmente están sujetos. En Mateo capítulo 28, vamos allí un momentico. En Mateo capítulo 28, cuando el Señor fue a subir a los cielos, Él delegó la gran comisión y la delegó porque se le ha concedido la autoridad realmente para tal tarea y él podía delegar esa tarea ya que él estaba sobre todas las cosas. Escuche, mire lo que dice Mateo 28. Jesús, versículo 18. Jesús se acercó a los discípulos y les habló diciendo: toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, en ese momento Jesús, por la resurrección de entre los muertos, había vencido completamente todos los enemigos del ser humano. Venció y expuso a Satanás y sus demonios en la cruz. Al morir bajó a la tumba y al salir de la tumba venció la muerte, venció el Hades. Al morir en la cruz venció el pecado y sepultó el pecado y se levantó sin el pecado, venciendo el pecado para que nosotros no estemos sujetos al pecado, no le obedezcamos ni al pecado, ni a Satanás, ni al mundo, ni tengamos temor de la muerte, porque todos ellos han sido vencidos realmente por Cristo. Cristo es la autoridad suprema en el cielo y en la tierra. Y esa autoridad la recibió del Padre para bendición mía, para bendición suya, para bendición de todos los que hemos creído en Él. Porque todos los que hemos creído en Cristo Jesús estamos bajo su autoridad. Y su autoridad es autoridad protectora, autoridad sustentadora, autoridad que cuida, autoridad que consuela, autoridad que realmente guía, sostiene, fortalece y en especial recibió autoridad para salvar a aquellos que confían en Él, para darles vida eterna por los siglos de los siglos, para que estemos con Él. Por eso es necesario que nosotros entendamos realmente lo que es la autoridad divina, la autoridad de Dios y el orden en que Dios ha establecido para todo esto. Cuando la Biblia habla de ser cabeza, habla de uno que tiene el deber de usar la autoridad delegada que se le ha otorgado conforme a las órdenes de aquel que las otorgó y con los fines para aquellos para los cuales se le entregó. Hoy tenemos un concepto de autoridad completamente distorsionado, porque supuestamente autoridad es sencillamente poder para mandar. Eso no es autoridad. Mi cabeza es autoridad sobre todo mi cuerpo. Y cuando mi cabeza funciona como autoridad correcta de todo mi cuerpo, cuida al cuerpo, alimenta al cuerpo, guía al cuerpo, protege al cuerpo, ayuda al cuerpo y hace que el cuerpo realmente funcione como debe funcionar. Porque la cabeza controla todo el sistema, todos los órganos, todas las funciones, los controla básicamente la cabeza. De tal manera que él ordena y está conectado con cada célula del cuerpo para que todo funcione de manera correcta para beneficio de todo el cuerpo y en especial para la paz y la quietud de la misma cabeza. Por eso cuando hablamos de cabeza no se habla de uno que manda, sino uno que realmente está al frente para que todo funcione de la manera correcta. Y gracias a Dios Padre por Jesucristo, porque todo funciona en la autoridad de Cristo, todo está funcionando conforme al eterno plan de Dios.
Hoy en día tenemos caos en el mundo, pero el Hijo nos anunció, Cristo nos dejó por escrito que estas cosas acontecerían. No porque algo se le ha salido de las manos a Él, sino porque Él tiene que ejecutar lo que tiene que ejecutar. Los seres humanos cada día nos rebelamos más contra Dios. Cada día el ser humano tiene menos temor de Dios. Cada día se aparta más de la poca ah, ah, castidad, de la poca santidad que el hombre tiene. Y se aparta tras la inmundicia. Cada día negamos más a Dios, aborrecemos más a Dios, ignorando que cada día nos acercamos más y más a Satanás. Entre más el hombre se aparta de Dios, más estrecha relación tiene con Satanás. Y estamos en los últimos tiempos como Sodoma y Gomorra. Vienen tiempos difíciles para este mundo, porque el mundo está irrespetando a la autoridad suprema, a Cristo Jesús. Y estamos irrespetando la autoridad secundaria, que es la autoridad paternal. Estamos descuidando. La sociedad le ha quitado a los padres la autoridad para criar hijos, la autoridad para corregir, para castigar, para formar, la autoridad para educar, la autoridad para todo se la ha quitado y se la ha entregado al Estado o se la entrega a los hijos. Hoy en día los hijos tienen más autoridad que los mismos padres, más derechos que los mismos padres. Y hay una sociedad completamente en contra de Dios. Por eso es necesario que entendamos. Cuando hablamos de sujeción, no hablamos de esclavitud. La sujeción no es esclavitud. La sujeción es sencillamente la condición voluntaria de estar bajo las órdenes de otro a quien yo reconozco como autoridad. Sea la esposa bajo la autoridad del marido, los hijos bajo la autoridad de los padres, el empleado bajo la autoridad del patrón, los ciudadanos bajo la autoridad del gobierno y todos los hombres bajo la autoridad de Cristo. Estar sujeto es reconocer quién tiene la autoridad. Estar sujeto es reconocer qué clase de autoridad tiene fulano de tal y disponerme realmente para servirle. Cuando nosotros nos sujetamos, sabemos quién está al frente, a quién se le ha otorgado la responsabilidad de guiar, como decimos hoy en día, de mandar. Aunque hay personas que no gobiernan bien, aún así tenemos que respetarlas. Mire lo que dice uno de los hombres que luchó realmente para estar sujeto y un hombre que de alguna manera era bastante impulsivo, bastante soberbio, bastante arrogante, y esto nos estamos refiriendo básicamente al apóstol Pedro. Pero el apóstol Pedro aprendió realmente a estar sujeto. Y allí en el capítulo 2, versículo 18, el Espíritu de Dios a través de Pedro, pero con la convicción de Pedro, porque el Espíritu Santo no está hablando solamente por hablar a través de Pedro, está hablando con la convicción de Pedro. Dice, criados, versículo 18, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Dice, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la buena conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Qué hermoso es poder realmente entender que hay un orden de autoridad desde lo alto. Y en ese orden de autoridad, primeramente está el Padre Celestial, quien ha dado toda autoridad al Hijo, como lo leímos en Mateo capítulo 28, versículo 18. Toda autoridad se la entregó al Hijo, toda autoridad administrativa de este mundo se la entregó al Hijo. Cristo le ha dado autoridad delegada al varón como representante de Cristo. Cristo representa al Padre, el único representante realmente del Padre es Cristo. Y hoy Cristo obra en toda la humanidad a través del Espíritu Santo. Pero Cristo es la autoridad sobre el varón y al mismo tiempo aquel que le delega la autoridad de Cristo al varón. Para que el varón ame como Cristo, para que el varón cuide como Cristo, para que el varón provea como Cristo, sabiendo que es Cristo quien provee a través y obra a través del varón. Porque Cristo no nos ha dejado solos. Él está con nosotros para hacer la obra que Él nos ha pedido a nosotros hacer, que nosotros por nosotros mismos no somos capaces de hacer, pero que al mismo tiempo podremos hacer si confiamos en Él.
Entonces el padre es la autoridad de Cristo, Cristo es la autoridad del varón. Por eso el varón gobierna en el hogar, con derecho propio, no, con derecho delegado. Porque el derecho de ser autoridad es delegado por Cristo. Por eso, él tiene realmente una autoridad delegada, por lo tanto, él tiene que responderle a aquel que se lo delegó. Cristo le responde al Padre, el varón le responde a Cristo. El varón, la mujer le responde a Cristo en sujeción al varón. Y los hijos le responden a Cristo en sujeción a los padres. Por eso es necesario entender este principio. La mujer puede ejercer cierta autoridad o puede ejercer la autoridad que el varón le delegue en los aspectos que el varón requiera, que ella le ayude. Porque como fue puesta bajo autoridad del varón, al igual que el varón está sujeta a Cristo, la mujer está sujeta al varón, no como una esclava, no como una sirvienta. De hecho, está sujeta como carne de su carne y hueso de sus huesos. Por eso el varón no impone y no ejerce autoridad sobre la mujer, sino sobre su propia carne. Y es maravilloso entender estos principios, porque si no los entendemos, entonces sencillamente seguimos el modelo del mundo, que el modelo del mundo no es cuidado, no es protección, es imposición. El mundo impone, el mundo impone, impone. Tenemos hoy en día muchos mensajes de sencillamente libertad, libertad, pero mentiras. El mundo está imponiendo sus propias reglas. Hoy estamos básicamente bajo una agenda mundial. Y no es una agenda de hombres, es la agenda de Satanás. Es una agenda diabólica. Pero al mismo tiempo es el eterno plan de Dios, dándole al hombre lo que el hombre merece por su rebelión ante él. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día da voces a otro día y le dice cuán grande es Dios y cuán poderoso. Todo lo invisible de Dios, su eterno poder, su deidad, han sido hechos claramente visibles a través de la creación. De tal manera que ningún ser humano tiene excusa delante de Dios. Por lo tanto, la rebelión del hombre a la autoridad de Dios, a la autoridad de Cristo, es una rebelión completamente voluntaria y merece juicio. Y en estos tiempos la humanidad está bajo juicio de Dios. Y vendrán juicios terribles por rebelarse ante la autoridad, porque está escrito que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado, y la paga del pecado es muerte. Y Dios va a usar al mismo diablo que ha hecho que la humanidad se desvíe de Dios y aparte de Dios y se rebele contra Dios, va a usar al mismo diablo para castigar al hombre en su rebelión. Porque el hombre ha obedecido a Satanás en lugar de obedecer a Dios. Y hoy en día la humanidad sigue cayendo en las manos de Satanás, en sus mentiras, en sus distorsiones, en sus abominaciones, en su desvío de todo lo que es correcto y todo lo que es natural. El hombre va en pos de Satanás y no en pos de Dios. La autoridad en el hogar no es un asunto político. Así que no hay excusas para ser tirano, ni buscar escapes para no cumplir el liderazgo que Dios nos ha encomendado, bien sea como esposo, como esposa, como pastor o como padre. Tenemos responsabilidades delegadas. Por eso qué bueno que entendamos realmente y aprendamos a vivir bajo autoridad. Y como dice la Escritura, que haya en nosotros las mismas decisiones que hubo también en Cristo, de hacer la voluntad del Padre. Todo el que tiene autoridad, o a todo aquel a quien se le ha delegado autoridad, debe dar cuentas un día al que le delegó. Y el que le delegó tiene autoridad para premiar o tiene autoridad para corregir. No hay ninguna criatura libre en la tierra, no hay ninguna criatura libre. Todos fuimos sujetos al Creador primero, pero también fuimos sujetos a circunstancias y aún a la naturaleza propia donde fuimos formados. Por ejemplo, el pez está sujeto al agua, se sale del agua, muere. Es allí en el agua donde él puede vivir, allí es donde se puede reproducir, allí es donde puede ser efectivo, de hecho allí es donde debe estar el pez. Pero una vez sacado del agua, pez muerto. Los árboles están sujetos a la tierra.
Fueron hechos de la tierra, Dios ordenó a la tierra a producir árboles. Un árbol fuera de la tierra es árbol muerto, sin fruto, es leña para el fuego. Pero si el árbol está en tierra, tiene vida. Y ahí se desarrolla, ahí crece, ahí da fruto, ahí es útil. Nosotros los seres humanos fuimos hechos en conexión con Dios. Porque cuando Dios decidió hacer al ser humano, no le dio orden a la tierra, no le dio orden al agua, para que nosotros fuéramos igual que el resto de creación. No, Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, varón y hembra, hagámoslos. Y nos hicieron en conexión con Dios, para que realmente nuestra relación importante sea con Él y no con la creación. Hoy en día los seres humanos tienen más relación con la creación que con Dios. Viven abrazando árboles, buscando charcos y pantanos para tener paz, buscando cosas para tener quietud, cuando realmente nuestra paz y nuestra quietud se llama Cristo Jesús. Y es bueno que nosotros entendamos todo esto, para que realmente entendamos y vivamos bajo autoridad. Quiero que me acompañen ahí a las Escrituras para mirar el enfoque de la autoridad del varón. ¿Por qué Dios puso al varón como autoridad y no a la mujer? Ahora, entendiendo realmente que la mujer y el varón son uno solo. Adán y Eva fueron diseñados como una sola carne. Dos personas distintas en dos cuerpos distintos, pero una sola carne. Con una sola orden y bajo la autoridad del mismo Dios y bajo la autoridad de los mismos mandamientos. Pero ¿por qué se enfocó la autoridad en el varón y no en la mujer? Ahora, Dios quiere que nosotros entendamos estos principios divinos, principios en el eterno plan de Dios. Vamos primero a la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Después de Tesalonicenses está Timoteo. En el capítulo 2, versículos 12 hasta el 15. Primera Timoteo 2, 12 al 15. Dice la Escritura: porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después fue formada Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará del engaño, escuchen, no salvación espiritual, del engaño, engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor, santificación y modestia. Ahora, es interesante, si empezamos mirando, realmente hay una orden completamente de la mujer no ejercer autoridad sobre el varón. ¿Por qué? Porque el varón es su autoridad. Ella es autoridad sobre los hijos y también puede ser autoridad sobre los siervos, pero no sobre el varón. Así como el varón puede ser autoridad sobre la mujer, pero no sobre Cristo. Así como Cristo puede ser autoridad sobre el Espíritu y sobre los hombres, sobre toda la creación, pero no sobre el Padre. Porque hay un orden establecido de autoridad a la que debemos respetar, a la que debemos servir y ante la cual nos debemos inclinar. Y en este maravilloso texto, versículo 13, nos da la primera razón del enfoque de la autoridad del hombre: es por orden de creación. Quien fue formado primero fue formado para ser autoridad de aquellos que fueron formados en segundo o en tercer lugar. Por eso el texto dice, porque Adán fue formado primero, después de Adán fue formado Eva. Y de hecho Eva fue sacada de él, fue sacada de él. Hay muchos predicadores dicen en estas palabras y en cierta manera podemos decirlo que sí, pero eso no lo dice la Biblia, son los predicadores, que Eva no fue hecha de un hueso de la cabeza para que gobernara sobre el hombre. Tampoco fue hecha de un hueso de las extremidades o de los pies para que fuera pisoteada por el hombre. Fue hecho de una costilla cerca al corazón para ser amada, para ser protegida, para ser guardada, para ser sustentada, sostenida, para ser cuidada por el hombre, como Cristo ama y cuida a la iglesia. Pero en el orden de creación, Dios formó primero al varón. Vamos a leer 1 Corintios, por favor. Regresemos un momentico y vamos allí a la primera carta de los Corintios nuevamente, al capítulo 11, donde estábamos hace un momento, pero ya no en el versículo 3, sino en el versículo 8 y 9. Dice el versículo 8, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Es interesante. Aunque todo varón
nace de una mujer. En el original, el varón no procede de la mujer, no nace de la mujer, fue la mujer la que fue sacada del varón. Fue la mujer la que fue sacada del varón. Por eso dice, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino fue la mujer la que fue creada por causa del varón. La necesidad de tener una mujer no era de otra mujer. La necesidad de tener una mujer era del varón. Por eso fue tomada una costilla del varón para formar una mujer para el varón, de la misma carne del varón, para que fuera la ayuda idónea del varón, aquella parte de él que lo ayudaría a completar el propósito de Dios. Por eso el versículo dice, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer es la que procede del varón. Y el varón no fue creado por causa de la mujer. Dios hizo al varón con la necesidad de la mujer. Y después creó la mujer no con la necesidad del varón, sino para suplir la necesidad del varón. Y es bueno que entendamos eso, porque no dice en ninguna parte de la Biblia que la mujer fue creada con la necesidad del varón. Fue creada para suplir la necesidad del varón como ayuda idónea. El pecado ha distorsionado todo esto. El pecado ha entrado y ha tomado la verdad y la manipula para engañar, para llevar al hombre fuera del original, fuera completamente del diseño original. Por eso es necesario que entendamos el enfoque de la autoridad del varón. Y en el versículo 14 de primera de Timoteo 2, volvamos a Timoteo 2. Allí se ve básicamente la necesidad de la autoridad, de por qué la mujer fue colocada bajo autoridad, y es por causa del engaño. Ella fue fácil de ser engañada. Siendo una mujer creada en perfección, fue creada buena en gran manera y sin pecado, fue fácil de manipular, fue fácil de engañar. Y por eso fue colocada bajo autoridad para que la autoridad la proteja del engaño. Una mujer es fácil de ser engañada. Satanás usa al varón y usa toda la creación para engañar fácilmente a una mujer. De hecho, a la primera mujer la engañó con palabras, sencillamente con una conversación la engañó. Después la engañó con sus 5 sentidos, usó los 5 sentidos de la mujer, los distorsionó, los manipuló hasta que ella cedió a la voluntad de Satanás y entonces después usó un árbol para manipularla, de tal manera que la mujer dijo, wow, comiendo de ese árbol seré como Dios y estaré por encima del varón y no tendré que someterme a nadie. Y eso es lo que básicamente hoy la mujer cree de parte de Satanás, no de parte de Dios. Que pueden estar en los tronos, que pueden estar en el poder, que pueden estar por encima de toda autoridad y mandar a todos. Pero resulta que toda mujer que llega hasta allá, lo único que hace es hacerse daño a sí misma. Lo único que hace es distorsionar el propósito de Dios en ella y ponerse en la mano de Satanás, que es quien realmente la convenció de que subiera a curules, a niveles de poder. Cuando no hay cosa más hermosa que estar bajo autoridad. Ser siervo es mejor que ser amo. Porque el amo asume toda responsabilidad. El siervo solo hace lo que le mandan. Pero el amo tiene que asumir toda responsabilidad delante de aquel que está sentado en el trono. Entonces, dice el texto, pero se salvará engendrando hijos. Entonces, ¿se salvará de qué? Del engaño. Y esto es por estar bajo autoridad, no por tener niños, ¿cierto? Pues, lo que pasa es que tanto el varón como los bebés son protección para la mujer. El varón la protege de otros hombres, la protege del sistema mundano, la protege de Satanás, la protege de ella misma asumir roles de autoridad. Pero los hijos la protegen también para que esté en casa, para que esté ocupada, para que tenga una actividad en la cual realmente desempeñarse como madre, como esposa y como ama de casa. Pero hay una condición. Dice, si permaneciere en estas 4 cosas que provienen de parte de Dios como parte realmente de la vida de una persona bajo autoridad. Primero es fe, o sea, creyendo lo que Dios nos ha dicho que crea. Segundo, en amor, disponibles a hacer el bien a otro que lo necesite.
En santificación, apartados y apartándose del mundo en todas las cosas que desagradan a Dios. Y con modestia, viviendo de una manera que realmente agrada solo a una sola persona, a Dios. Por eso qué bueno que nosotros entendamos el enfoque de la autoridad. ¿Por qué la autoridad sobre el varón y no sobre la mujer? La verdad es que toda mujer que se somete a la autoridad de manera correcta es una persona bajo protección. Es una persona que realmente es guardada del peligro, guardada de situaciones, de escándalo, de situaciones difíciles. Hoy en día tenemos una gran cantidad de mujeres en las prisiones. Es triste saber que una mujer está en prisión. Muchos hombres van a prisión por ser irresponsables en la autoridad, por ser mala autoridad, malos padres, malos esposos, malos empresarios, pero que una mujer esté en la cárcel. Por lo general están allí aquellas que quisieron ser autoridad, que quisieron de alguna manera valerse por ellas mismas y no respetaron el principio bíblico. Y en 1 Corintios capítulo 11:3, allí hay otra razón que es el orden establecido por Dios. No solamente por orden de creación, no solamente por el engaño, sino por el orden establecido por Dios para la autoridad. Porque Dios estableció un orden donde Dios Padre es cabeza de Cristo, Cristo es cabeza del Espíritu Santo, cabeza del varón y el varón cabeza de la mujer cabeza de los hijos y los hijos cabeza de los siervos. Ese orden establecido por Dios demarca una razón más por la cual todos estamos bajo autoridad y el varón es autoridad sobre la esposa y no la esposa sobre el varón, como el varón está bajo la autoridad de Cristo y no Cristo bajo la autoridad del varón. Pero también en 1 Corintios capítulo 11, volvámonos allá otra vez. 1 Corintios capítulo 11, en el versículo 7 hay otra razón por la que también el enfoque del varón, la autoridad está en el varón y no en la mujer, y la razón por la que la mujer también debe estar bajo autoridad. Dice el versículo 7, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues el varón es la imagen y la gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Es interesante que el que está bajo autoridad es gloria para aquel quien lo gobierna. Un buen empleado realmente bendice y hace que se hable bien de un patrón o hace que se hable bien de una empresa, porque si un empleado hace bien las cosas, la que realmente sale a relucir es la empresa. Si el empleado hace bien el trabajo, el que sale a relucir es el patrón. Pues de la misma manera, ese texto dice que el varón es gloria de Cristo, porque nosotros los varones con toda acción que hagamos, blasfemamos el nombre de Cristo o lo honramos. Hacemos que la gente se acerque a Cristo o que se aparte. Hacemos realmente que la gente quiera a Dios o que no lo quiera. Y cada día es más la blasfemia contra Dios y contra Cristo por causa de la rebelión del varón. Cada día tenemos más varones rebeldes, más gobiernos rebeldes, más autoridades rebeldes, y por eso se acrecenta cada día la criminalidad, el vandalismo, la distorsión, la corrupción, porque el hombre se aparta de Dios en pos de Satanás. Porque no hay otra opción. El ateo no es ateo, es un siervo de Satanás. El que niega a Dios es porque realmente ha tomado la acción de seguir a Satanás. Solo que Satanás realmente no está interesado en que la gente diga, yo creo en él. Solamente está interesado en que diga, yo no creo en Dios. Porque todo aquel que niega a Dios ya es discípulo de Satanás en una gran medida. En una gran medida. Por eso, miramos estas razones por las que el enfoque de la autoridad está puesta básicamente en el varón y no en la mujer. Por orden de creación, por causa del engaño, por orden de autoridad y por la gloria que es cada uno para aquella persona que lo gobierna. Entonces, es bueno que entendamos esto y es bueno que realmente comprendamos lo que Dios dice. Ahora, ¿qué peligro se enfrenta el hombre al ser autoridad o al dejar de ser autoridad? Porque el ser autoridad trae responsabilidad. Y vamos a la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, primera de Pedro, capítulo 3, el versículo 7.
Dice la escritura de la siguiente manera, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Vosotros maridos, igualmente vivid con sus esposas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Es interesante mirar en este principio que todo aquel que realmente no usa de sabiduría para gobernar, tendrá estorbos y grandes estorbos para relacionarse con la autoridad superior. El varón que no vive sabiamente con la esposa, dice la Biblia claramente que realmente su comunicación con el Padre o con la autoridad superior será estorbada. Dios quiere que realmente entendamos que lo que nosotros sembramos, eso también cosechamos. Y Dios es muy claro que si yo no soy capaz de relacionarme bien con los que están a mi lado, ¿cómo podré relacionarme con aquel a quien yo no veo? Pero en este principio es el primer peligro que enfrenta el hombre, básicamente, al ser autoridad, es el peligro de ser tirano, de ser áspero, de ser violento. En Colosenses capítulo 3, versículo 19, de una manera distinta, la escritura dice lo mismo. Vamos allí a Colosenses capítulo 3, versículo 19. Colosenses 3, versículo 19. Donde se le da una orden directa al marido y se le dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Esto es mal uso de la autoridad. Ni el pastor debe ser áspero con las ovejas, ni el patrón debe ser áspero con los empleados, ni el gobernante debe ser áspero con sus súbditos, ni el esposo debe ser áspero con su esposa, ni los padres con los hijos. Y es interesante que nosotros entendamos estos principios y que realmente entendamos que corremos peligros al no vivir sabiamente, al no ejercer con sabiduría la autoridad sobre aquellas personas que están bajo nuestro cuidado, bajo nuestra protección, bajo realmente nuestra responsabilidad. El otro peligro está en 1 de Pedro capítulo 5, versículos 2 y 3. Y es el peligro de abandonar su deber como autoridad. Abandonar su deber como autoridad. Dice 1 de Pedro capítulo 3, versículo 2 y 3. 5, 2 y 3. Apacentar la grey de Dios. Cuando se dice apacentar es porque podemos correr el riesgo de no hacerlo. Y por lo general dejamos de hacerlo. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza. Y esto es hablando del varón respecto a cuidar a su esposa y a sus hijos. Como también le hablan al pastor de cuidar el rebaño. Sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Entonces aquí vemos que se puede abandonar el deber de ser autoridad. Se puede abandonar el deber de ser autoridad. Así como en 1 de Pedro 3:7 y Colosenses 3:19, uno puede volverse tirano, áspero, violento. También uno puede abandonar. Y hoy en día tenemos una gran cantidad de hombres que han abandonado la responsabilidad de cuidar su casa. El varón deja que la mujer haga lo que quiera y deja que los hijos hagan lo que quiera, deja que los siervos hagan lo que quiera, deja que el perro y el gato hagan lo que quiera y ahí se descalifica como autoridad. Y es ahí donde dice la Biblia que el varón que no gobierna bien su casa no puede cuidar la iglesia de Dios. Es una gran responsabilidad realmente ser varón. Pero al mismo tiempo es un gran privilegio ser representante de Cristo en esta tierra, ser un embajador de Él, alguien que lo hace quedar bien o mal, alguien que lo representa, alguien que está para hablar en nombre de y a favor también de. Por eso es necesario entender estos principios de autoridad. Y en el libro de Efesios capítulo 5, en Efesios capítulo 5, los versículos 28 y 30, hay otro peligro de la autoridad, es el egoísmo, volverse egocéntrico. Mire lo que dice la Biblia en Efesios 5, 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Uno tiende a amarse a sí mismo y no a la esposa. Y cuando uno se ama a sí mismo, es egocéntrico, soberbio, arrogante, orgulloso. Pero el que ama a su mujer, realmente se ama a sí mismo. Por eso el texto es claro, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás
su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Entonces, cuando nosotros perdemos el enfoque de la autoridad correcta, podemos sencillamente en esta parte volvernos egoístas. Pensar solamente en nosotros y no en el otro. Y Dios quiere que nos amemos, que pensemos en el bien correcto, en el bien divino para el otro. No en el bien que yo creo o el bien que el otro pida, sino en aquello que realmente el Señor ha estipulado y ha estimado como bien para el otro. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Y ninguno buscando su propio beneficio. Ninguno. Sino estimando realmente al otro como superior a nosotros con toda pureza y amor. Qué bueno que nosotros podamos entender y comprender esa bendición que Dios nos ha otorgado. Ahora, tenemos la responsabilidad de representar a Cristo. Tenemos la responsabilidad de que Él se vea en nosotros. Por lo tanto, cuando ejercemos la autoridad, debemos ejercerla como si Cristo fuese el mismo que estuviese en nosotros ejerciéndola, cuando realmente así es. Porque si realmente soy cristiano, ya no vivo yo, dice la Biblia, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo poquito que haga debo hacerlo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, en la obediencia a lo que Él me ha instruido. En la obediencia realmente a lo que me han mandado. En otras palabras, hacerlo bajo autoridad. Cuando uno está bajo autoridad, hace exactamente lo que se le mandó. Llega a ser un buen mensajero, porque da a uno la razón tal y como se la dieron para darla. Por eso, volvemos a leer Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro. Pedro aprendió realmente a dejar de actuar por sí mismo y decidió realmente actuar en obediencia al Espíritu de Dios, al Espíritu de Cristo que moraba en él. Por eso los primeros 4 versículos son maravillosos. Y ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano juntamente con ellos, gente ya de canas, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo el señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey, porque estos son los mejores conceptos de autoridad que hay, es ser ejemplo, ser un modelo al frente de los demás para que los demás caminen tal y como ven en mí. Y versículo 4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, el cual se llama Cristo Jesús, los que realmente pastoreamos de manera correcta, entonces recibiremos la corona de incorruptible de gloria. Y no importa si soy anciano, si soy joven, tengo el trabajo realmente de vivir bajo autoridad, de someterme a la autoridad. Y cuando sea autoridad, porque Dios me puede llevar a ser autoridad sobre otros, saber que no tengo permiso para mandar, para regañar, sino para guiar, ordenar y ser ejemplo de aquellos que están bajo el cuidado que Dios me ha permitido administrar. Otro deber que nosotros tenemos es el deber de ser fieles. No solamente ejercer la autoridad como Cristo o dejar que Cristo la haga en nosotros, sino de ser fieles en cumplir nuestras obligaciones como autoridad. Y en este caso, como esposos, como padres y como pastores de la casa. En Génesis capítulo 3, vamos allí. Vamos a Génesis capítulo 3. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios tuvo que corregirlos a los dos. Pero cuando corrige al varón en el capítulo 3, vamos allí, por favor, el versículo 17 hasta el 19. Dice la Biblia, y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, escuche, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, porque es una de las razones por las cuales Dios dice, no permito que la mujer enseñe al varón, porque a Satanás le queda fácil usar a la mujer en sus emociones para engañar al varón, para manipular al varón y para poner al varón bajo la autoridad de Satanás. Algo que le pasó más o menos a Eva. Entonces, dice el texto, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por su causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás planta del campo.
Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Realmente, cuando nosotros asumimos o cuando reconocemos que tenemos esta autoridad delegada, tenemos que trabajar con el sudor de nuestra frente todos los días de nuestra vida, hasta el día que muramos, como parte del cumplimiento de nuestra responsabilidad. Dos, porque Dios se ha comprometido a través del trabajo sosegado, no el trabajo afanado, sino el trabajo sosegado, bendecirte a ti, bendecirme a mí, bendecir a los de la casa, proveyéndonos el sustento de cada día. Pero también Dios quiere que usemos la responsabilidad realmente para alimentarnos y alimentar, espiritualmente hablando, nuestra vida y la vida de los que están a nuestro cuidado. Cada autoridad es responsable de lo suyo. Si es patrón, es responsable de la salvación de sus empleados. No tanto de salvarlos, sino compartirles el evangelio de salvación para que tal vez Dios tienda su mano y los salve. Todo varón que es creyente debe luchar con toda su fuerza para ver si su mujer cree en el Señor Jesucristo o si Cristo le da la gracia de confiar en Él. Y también cuidar que los hijos hagan lo que es correcto, o sea, creer y conocer a Cristo y obedecer. Por eso tenemos deberes realmente como autoridad en el hogar. Y en Deuteronomio 6, vamos allí, Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Los versículos 4 al 9 es un llamado de atención a Israel para que reconozcan realmente que Él es la autoridad, Él es Dios, el Todopoderoso. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Estos son órdenes de Dios para con nosotros. Y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esto es autoridad delegada para evangelizar, autoridad delegada para llevar el mensaje que convierte a la gente a Cristo Jesús. Por eso tenemos que tener en cuenta estos principios. Como autoridad debo creer en un solo Dios, que es Jehová nuestro Dios. Amarlo a Él como el único Dios. Obedecerle a Él como el único Dios. Enseñarle a nuestros hijos que Él es el único Dios. Qué bueno que podamos meditar en esto y realmente asumir compromisos delante del Señor. Recuerde que la palabra cabeza, como hablábamos hace un rato, esa palabra cabeza viene de una palabra griega que tiene que ver con la responsabilidad que Dios le ha dado al varón de guiar a la familia según los principios establecidos en la Biblia. Porque no podemos actuar conforme a los principios culturales, sino conforme a los principios eternos de Dios escritos aquí en las Escrituras. Entonces, como autoridad soy responsable realmente de mi esposa, soy responsable de mis hijos y soy responsable de todo mi hogar, de toda mi casa. Por eso Dios le dice al pueblo de Israel un día, en Deuteronomio capítulo 5, versículos 9 y 10, vamos allá, 5, 9 y 10. Le dice el Señor, no te inclinarás a los ídolos, ni tampoco le servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera, cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Mire la importancia realmente de ser autoridad delegada por Cristo, porque representamos a Cristo. Y Cristo nunca le enseñó a sus discípulos a adorar ninguna clase de ídolos. Y no solamente los murracos que algunas religiones tienen, sino de aquellos ídolos que están en nuestro corazón. Tenemos que despojarnos de todo ello y del peso que nos asedia para adorar al único y verdadero Dios, a nuestro Señor Jesucristo, con todo nuestro corazón y darle a Él la gloria debida a su nombre. Bueno, amada familia, Dios quiere que entendamos que la autoridad es de gran bendición. Vivir bajo autoridad es de gran bendición. Y Dios va a premiar a aquellos que realmente se sometieron a la autoridad haciendo la voluntad del Padre. Él quiere que usted y yo le sirvamos a Él. Él quiere que usted y yo nos rindamos delante de Él. Él quiere realmente que hagamos lo que Él nos ha ordenado. Que lo respetemos como autoridad
y que aprendamos a ser autoridad delegada por Él. Así que vamos a darle gracias a Dios por estos privilegios que tenemos de tener autoridad delegada, de delegar autoridad para hacer la voluntad de Dios. Que sea Dios obrando en ti y obrando en mí, para respetar la autoridad y aprender a ser autoridad y someternos a la autoridad como Dios lo ha establecido. Vamos a orar. Soberano Dios y Padre eterno, Dios en los cielos y en la tierra, Dios de todo lo visible o lo invisible, a ti sea la honra y la gloria hoy y por los siglos de los siglos. Padre, doy gracias por ponernos bajo autoridad. Doy gracias por ponernos bajo la autoridad de Cristo y bajo el cuidado de tu Santo Espíritu. Pedimos perdón, Dios, por tanta rebelión que hoy, Señor, es visible. Rebelión de hombres, rebelión de mujeres, rebelión de hijos, rebelión del gobierno, del Estado, rebelión, Dios, del pueblo, rebelión de ante toda institución. Pero oramos, Dios, para mantenernos fieles a ti y por lo tanto también aprender a respetar las autoridades que tú has delegado. Pedimos perdón, Dios, porque hemos fallado. Sí, nosotros hemos fallado. Nuestros padres fallaron, nuestros hijos están fallando. Estamos siendo rebeldes, Dios, rebeldes a ti, rebeldes a las Escrituras, rebeldes a nuestro modelo, el cual es perfecto. Y ayúdanos, Señor, para ser sostenidos y sostenernos de tu mano y pararnos firmes y estar de pie delante de ti en obediencia a ti. Descansamos en ti, dándote gloria a ti, oh Dios, por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Amados amigos y hermanos, Dios les bendiga. Anhelo de todo corazón que tome decisiones como las que tomó Cristo de estar bajo autoridad. Les agradecemos sus oraciones a favor de la iglesia en Río Negro, de la iglesia David, y agradecemos, hermanos, que sigan orando por el deseo y el anhelo que tenemos de tener un templo en un primer lugar, un lugar más visible, y si quiere colaborar para que esto sea posible, bienvenida la ayuda que Dios provee a través suyo. Bendiciones para todos. Dios les guarde.